Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. El último episodio de Ruthgal Tepe volvió a presentar momentos que dejarían a la audiencia sin aliento. Especialmente el momento en el que Zeynep escapa de la trampa de Gözde y toma el brazo de Halil fue una escena triunfal donde el amor gana. Los planes furtivos de Gözde parecen hacer que el amor entre Zeynep y Halil sea aún más fuerte. Las palabras de Zeynep, pensé que sería más apropiado que fueras con tu marido, fueron casi un desafío tanto para Halil como para Gözde. Detrás de estas palabras se podía sentir la postura silenciosa pero fuerte de Zeynep. Las palabras de Halil, lo pensaste muy bien, fueron como la voz de un hombre que apoyaba cada paso de la mujer que amaba y le daba confianza. Que Tülay se dé cuenta de las intenciones de Gözde y recupere el broche que ella le dio fue uno de los conflictos más profundos de la serie. La percepción que Tülay tiene de los esfuerzos de Gözde por interponerse entre Zeynep y Halil y su intento de detenerlo no es solo un instinto para proteger a su hija, también fue como un reflejo de madre ponerse del lado de la justicia. La ira y el deseo de venganza en los ojos de Gözde en esta escena dieron a la audiencia señales de que grandes acontecimientos sucederían en los siguientes episodios. Especialmente las palabras de Halil a Zeynep: borraré la inquietud de tus ojos, te prometo que alejaré todos tus miedos de ti, fueron uno de los momentos más emotivos del episodio. Zeynep todavía está bajo la influencia de los recuerdos de su ataúd, y Halil está tratando de purificar a la mujer que ama de todos los miedos. Esta escena no es solo una historia de amor, también fue una representación de curación y confianza. Mientras Halil hacía todo lo posible por borrar el dolor que veía en los ojos de Zeynep, el público vio su sacrificio y su corazón amoroso una vez más. La escena en el coche fue uno de los momentos en que el romance entre Halil y Zeynep alcanzó su punto máximo. Zeynep colocando un pañuelo en la chaqueta de Halil, y Halil diciendo, es mucho mejor así, refiriéndose tanto al pañuelo como a Zeynep acercándose a él, revelaron la indescriptible atracción entre ellos. Incluso una simple mirada entre los dos hacía que los corazones se agitaran. Esta escena reveló una vez más el amor de Halil por Zeynep. Cuando regresaron a casa después de la invitación, fueron a la cocina y cocinaron juntos, demostrando lo natural y sincera que era su relación. Halil le pone un delantal a Zeynep y luego Zeynep le pone un delantal a él, lo que demuestra que una pareja junta no se trata solo de momentos románticos, también demostró que compartir la vida juntos significa vivir incluso los pequeños momentos juntos. La declaración de Halil, esta es la primera vez que como esta comida de manos de mi esposa después de mi madre, no es solo una frase. Fue una clara confesión de que Zeynep era ahora la persona más importante en la vida de Halil. Lo único que eclipsó estas escenas románticas fueron los desesperados planes de venganza de Gözde. Mientras los observaba desde la puerta de la cocina, se dijo a sí misma, esa chica de pueblo no le sienta bien a Halil, revelando la creciente ambición y los celos de Gözde. Cuando se encuentra con Songül, nos damos cuenta de que estos planes no se limitan a los celos, sino que son los primeros pasos de un plan más grande. Las palabras de Songül a Gözde, dijiste que tenías un plan, cuéntamelo, y la respuesta de Gözde, cuando llegue el momento, hicieron que la audiencia sintiera aún más curiosidad por los nuevos episodios. Las palabras, su despedida merece una ceremonia magnífica, dichas en el interior de Gözde, mostraron que una señal de alarma estaba sonando para Zeynep. Los planes de Gözde para eliminar a Zeynep, su amor obsesivo por Halil y su alianza secreta con Songül revelaron que Ruthgal Tepe estallará aún más. La escena en la que Halil se queda dormido en el sofá estaba llena de paz y tristeza. Zeynep lo cubrió con una manta y le dijo,
la nieve cae sobre los que duermen, lo que mostró el lado puro y protector del amor dentro de él. La presencia de Alil junto a Zeynep, incluso mientras ella duerme, no es solo física, les recordó que eran uno con él espiritualmente. La pregunta de Gozde a Zeynep, ¿te veremos por última vez? La pregunta que se hizo mostró que los próximos episodios serían testigos de una gran tormenta. Mientras los oscuros planes de Gozde entran en juego, Alil solo tiene ojos para Zeynep. En la última escena, la oración de Alil, Dios, devuélveme mi amor rebelde, dicha con su voz interior, volvió a revelar la santidad del amor y el profundo amor de Alil por Zeynep. Este episodio de Ruzgal Tepe, la colina ventosa, llevó a la audiencia a un viaje que era a la vez romántico y lleno de suspenso, reflejando la pureza del amor y la sombra del mal al mismo tiempo. No podemos esperar a ver cómo se concretarán los planes de Gozde en el próximo episodio, el papel de Songul en estos planes y cómo se pondrá a prueba el instinto de Alil para proteger a Zeynep. ¿El amor rebelde sigue soplando como el viento? No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el episodio. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.